noche en Desde las Cámaras hablaremos de las iniciativas en materia presupuestal enviadas por el Ejecutivo con el diputado Héctor Saúl Telles de Acción Nacional y también el futuro de las energías limpias en México con la senadora Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. Desde las Cámaras comenzamos. Con una escasa participación y la ausencia de los coordinadores parlamentarios de la oposición, se llevó a cabo el primer foro de discusión de las reformas enviadas por el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Bajo el eje temático de la libertad, se dieron cita solo 4 ponentes, uno de ellos de la Comisión Federal de Electricidad. Por parte de la sociedad civil se dieron cita 3 ponentes que abordaron los temas de remuneraciones equitativas, el apoyo a los pueblos originarios, así como la importancia de legislar en materia de protección animal. Si bien hubo participación de las diversas fuerzas políticas, es importante que aumente el número de representantes de los distintos sectores de la población a fin de enriquecer las propuestas formuladas por el jefe del Ejecutivo. Confiemos que durante las próximas semanas la convocatoria que se llevará a todo el país logre congregar a un mayor número de especialistas. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo su desarrollo. Fue una semana intensa en el Congreso de la Unión. Esto fue lo que se discutió en ambas cámaras. En el Senado de la República se aprobaron importantes reformas en materia de justicia. Destaca que la Cámara Alta aprobó endurecer las penas a quienes agredan a mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables. Se aprobaron reformas al Código Penal Federal en materia de violencia familiar. Que cuando el delito de violencia familiar se comete en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo. También se aprobaron cambios al Código Civil Federal para garantizar condiciones de equidad entre hombres y mujeres. Que en el Código Civil Federal hay un artículo hoy vigente que discrimina y violenta a todas luces los derechos humanos de nosotras las mujeres mexicanas. ¿Cuál es este? Nada más ni nada menos que la prohibición de casarse antes de que pasen 300 días desde que se divorciaron. ¿A qué se debe esto? ¿A quién se le ocurrió? No lo sabemos. Lo que sabemos es que hoy está en la ley y es un mandato. Pero déjenme decirles que esta regla de los 300 días solo aplica para nosotras las mujeres, no aplica para los hombres. Los hombres tienen el derecho de contraer matrimonio a las pocas horas de haberse divorciado y las mujeres tendrán que esperar. Con 71 votos a favor, se aprobó un dictamen para derogar este artículo del Código Civil Federal. También en el Senado de la República se aprobó reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que la justicia en México se aplique con perspectiva de género. Las personas juzgadoras aplicarán la perspectiva de género en su quehacer jurisdiccional. Esto con la finalidad de propiciar y fomentar la no discriminación por motivos de sexo, género u orientación sexual, para lo cual se propone incorporar y dotar de herramientas al Código Nacional de Procedimientos Penales para que las personas juzgadoras apliquen correctamente la perspectiva de género en su quehacer jurisdiccional. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que estas acciones legislativas ponen a México a la vanguardia. Que me parecen muy importantes, avanzan y colocan a México en una posición de vanguardia, de equidad, de igualdad, de perspectiva de género, incluso la anterior disposición modificada sobre perspectiva de género. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó con 370 votos declarar el 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras, con el fin de visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y su lucha contra la desigualdad, violencia y falta de oportunidades. Desde las cámaras,
Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con la senadora Laura Ballesteros, quien es integrante de la Comisión de Energía, sobre las acciones que se están tomando en torno a las energías renovables en nuestro país. Los mexicanos debemos ver en nuestro futuro un futuro limpio, un futuro con un ambiente transparente, en donde no nos estemos envenenando ni con el aire, ni con el agua, ni con la tierra. En ese trabajo necesitamos energías limpias, pero ¿cómo lograrlo sin que se obtenga como origen energía sucia? De esto vamos a platicar con la senadora Laura Ballesteros del Partido Movimiento Ciudadano. Mira, lo primero es, la respuesta más fácil te diría con inversión, ¿no? No hay nada hoy que no esté ya estipulado de manera técnica sobre los casos exitosos que han funcionado en los países europeos, en los países nórdicos, en los países asiáticos. Sin embargo, cuando empiezas a buscar qué fue lo que hizo que esta inversión se detonara, inversión privada, inversión pública, tiene que ser mixta, te encuentras que el principal componente debe de ser la voluntad política. Si no hay voluntad política por parte de las autoridades, si una visión de futuro para hacerlo, es ahí donde se complica, porque entonces la iniciativa privada no encuentra cabida, entonces el gasto público se destina a otras cosas. Y estos últimos 5 años hemos estado viendo una dinámica en donde hay una visión para estatizar la inversión en energías de cualquier tipo, donde además se sigue privilegiando lo fósil con las refinerías y otro tipo de inversiones, y se ha dejado en un menos de 10% la inversión en lo verde, ¿no? Inversión de capital político y de gobierno, inversión financiera y técnica. Son discusiones muy técnicas. Las transiciones justas como la que estamos planteando en materia energética son discusiones muy técnicas y tienen que ser de largo plazo, porque el 2050 es la meta para la descarbonización del planeta y se cuenta más o menos unos 10 años más o menos de gracia para los países que estamos en vías de desarrollo, India, México, por ejemplo, para el 2060 como máximo. Pero esa es la ruta y vamos tarde. Actualmente hay una disminución de inversión en energías renovables y energías verdes. La CFE ha estado en parte asumiendo muchas de las tareas en materia de producción, por ejemplo, de energías eólicas, etcétera. Sin embargo, la inversión ha sido mínima, ha venido decreciendo en los últimos 3 años. Insisto, ya está por debajo del 10% la inversión en esto y ha estado básicamente duplicándose la caída en la inversión. Hay iniciativa privada y empresas que están muy interesadas en hacer este trabajo, de venir a invertir, de venirlo a hacer. Hay un ejemplo en Querétaro, en Huimilpan, muy importante, en donde con pura inversión privada han logrado levantar una planta eólica única en su tipo en nuestra región, en donde le están dando a través de esta planta, tienen la capacidad para alimentar con energía eléctrica limpia más de 270,000 hogares. Esto es un ejemplo porque el gobierno ni estatal ni federal tuvo que poner un solo peso. Este tipo de alianzas entre los gobiernos municipales, estatales, federales y iniciativa privada es el modelo que tendríamos que estar persiguiendo, y entonces no inaugurar una planta cada 6 años, sino hacer a lo mejor 3 por año si tuviera en distintas regiones, si tuviéramos la definición política de hacerlo. Por eso te lo digo, lo más importante es que haya la definición. Una vez que tengamos esta definición, tenemos que conjuntar el trabajo entre el legislativo y el ejecutivo, porque hace falta un marco regulatorio. Y es ahí donde entra el Congreso, es donde entra el Senado, donde entra la Cámara de Diputados. Por eso hemos planteado poner sobre la mesa, con el Acuerdo Verde por México, la agenda climática más ambiciosa del país. Estímulos fiscales son fundamentales. Incluso tenemos también que hablar el lenguaje ya climático, de sostenibilidad, con los bonos verdes, por ejemplo, los bonos de carbono. Es muy importante todo esto meterlo en la misma conversación, porque ya hay maneras de empezar a generar a nivel internacional casos exitosos de inversión privada para ir atenuando los impactos que generan con pues justamente las actividades industriales que desarrollan, y que los puedan ir compensando a través de medidas de mitigación y de integración en los territorios. Esto es una conversación que no solamente le compete al gobierno federal. El gobierno federal tiene que poner un marco regulatorio macro, que de hecho está pendiente hoy en la Semarnat, y a partir de esto empezar entonces en los territorios a elegir cuáles van a ser las medidas, como reforestación, como siembra y cosecha de lluvia, como plantas de energía eólica, como por ejemplo también energía hídrica, ¿no? O sea, a través de la fuerza del agua. Es decir, hay varios componentes que se pueden aquí poner sobre la mesa.
El plazo que tenemos la humanidad para disminuir esa carga de carbono en nuestro ambiente es hasta el 2050 y quizá un poco más hasta el 2060. El camino lo debemos que transitar todos los seres humanos y los mexicanos necesitamos trabajar en ello desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista práctico. Para ello necesitamos también tener energías limpias, de origen limpio y también que el resultado sea limpio. Y ese es un trabajo que tenemos que lograr todos los seres humanos. La Ley General sobre Ciberseguridad tiene como objetivo el aprobar un marco legal que regule el uso del ciberespacio y sancione la delincuencia digital. Nuestra experta en economía y finanzas, Alicia Salgado, nos da su punto de vista. Hola Adriana, ¿cómo estás? Está por terminarse la dictaminación de la Ley Federal de Seguridad en las comisiones de Ciencia y Tecnología y también en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la de Defensa. El tema es que sí es interesante esta Ley Federal de Ciberseguridad, es nueva, pero también invade facultades y además obligaciones de otras leyes, por ejemplo, las leyes financieras para preservar y reducir los incidentes cibernéticos o la posibilidad de que se cometan fraudes o se alteren o ataquen hackers los sistemas, las redes, las bases de información. Y las incorporan, por ejemplo, en el caso de bancos y servicios financieros en las leyes respectivas, en la ley de instituciones de créditos, de banca y ahorro, en la de la Comisión Bancaria, en el Banco de México, porque a lo largo del tiempo se ha ido robusteciendo la capacidad de coordinación de las instituciones y también con los actores del sector privado para preservar la integridad del sistema bancario, del sistema financiero en su conjunto y también del sistema de pagos. Es evidente que todos los proveedores de servicios de infraestructura digital, como plataformas de entretenimiento en línea, por ejemplo, o de videojuegos y otros, pueden dispersar hardwares o malware a través de estas redes y que debe haber quien las sancione, pero confundir los temas de seguridad nacional con los temas de ciberseguridad hace sobre todo que se pierda el foco de la iniciativa. Hoy por hoy mucho de esto está pues incluido, por ejemplo, en el Código Penal Federal, en la Ley de Seguridad Nacional, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y también en posesión de los sujetos obligados, de tal manera que podría hacerse una revisión más exhaustiva para no pisar el pie. Y también, ¿por qué no? El proyecto legislativo tiene objetivos claros, pero a veces parecen mal ejecutados porque se crea una multiplicidad impresionante de órganos con tareas poco claras y lo único que van a hacer es dispersar la tarea y facilitar el trabajo de los delincuentes. Debiera darse un papel mucho más activo al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAE, para la emisión de los lineamientos, ¿por qué no? Y también para la evaluación e implementación de medidas de seguridad para la protección de datos personales, porque dotar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad de estas capacidades implicaría una invasión y obstaculización de diversas competencias. Mira, mi conclusión es que la ley de ciberseguridad y su impacto debe tener mucho cuidado, sobre todo su impacto, en que no debe ser un pretexto para la vigilancia de los individuos y las empresas que no esté autorizado, ni tampoco para la erosión de los derechos fundamentales. En particular, desde mi punto de vista, las libertades individuales deben estar garantizadas. Y hoy por hoy es muy difusa en ese sentido. Hasta la próxima, Adriana. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos de las iniciativas en materia presupuestal enviadas por el Ejecutivo con el diputado Héctor Saúl Telles de Acción Nacional. ¿Podemos avanzar en el sistema de pensiones dignas para los trabajadores? Por supuesto que sí. Sin embargo, tenemos que ser muy serios y responsables para ver de dónde van a salir esos recursos, porque estos recursos, este fondo semilla del que habla el presidente es completamente, primero, insuficiente.
Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Cuando el barco se está hundiendo, los chapulines salen corriendo, saltan de credo y de religión, garantizando su comisión, saltan persiguiendo el hueso y se hacen notar por eso, y del PRIAN saltan sin pena a las filas de Morena, militantes arribistas del partido oportunista. Maestría en Administración Pública, estudió Derecho en la UNAM. Héctor Saúl Telles Hernández es diputado por el PAN. Hoy nos viene a hablar de los temas e intereses que se discutirán en los próximos meses, esperando a llegar a un destino cierto y que se tratarán en los foros del Parlamento Abierto. Ya nos acompaña el diputado Héctor Saúl Telles, quien es diputado por Acción Nacional, y vamos a platicar con él sobre las iniciativas en materia presupuestal enviadas por el Ejecutivo en el marco de los foros de Parlamento Abierto. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy buenas noches. Pues un saludo para todo tu auditorio, contento de estar contigo en tu programa. Pues momentos críticos para los mexicanos, ya que estamos próximos a una de las elecciones más importantes de la historia moderna de nuestro país, y además pues tenemos muchos temas pendientes en la Cámara de Diputados, en el Senado, la batería de iniciativas que mandó hace unas semanas el presidente López Obrador, y pues todos los pendientes que se tienen que sacar en estos últimos meses en la Cámara. Platícanos, tú estás en la Comisión de Presupuesto, muchas de estas iniciativas tienen impacto presupuestal, entonces se deriva otro tipo de discusión, porque a veces son viables política, económica o socialmente, pero no son viables en la parte económica, que pues es lo más importante, por el impacto presupuestal. Platícanos cuáles son estas iniciativas y cómo se van a pues descargar en la Cámara y cómo se van a discutir. Sí, justo como lo mencionas, Adriana, de repente el presidente, tratando de tomar un tema, hay que decirlo, evidentemente electoral, manda este doble decálogo de iniciativas, es decir, 20 iniciativas, que es toda una batería que hoy se ha convertido prácticamente en el programa de gobierno y en la propuesta de la candidata del presidente. Entrando en materia de estas iniciativas, la principal que anunció el presidente había sido la de pensión de los trabajadores, es decir, que él dijo, en sus propias palabras, que todos los trabajadores mexicanos que se retiraran o se jubilaran tuvieran durante ese retiro el 100% de lo que ganaban en el último sueldo que hayan tenido. La verdad es que la iniciativa no dice eso, Las letras Adriana. chiquitas son otras, ¿no? Las El letras encabezado chiquitas son menciona otras. eso, que además es un encabezado muy atractivo, Exacto. pero muy poco viable, porque pues, ¿el dinero dónde está? Y al cual le hemos dicho al presidente, claro que Acción Nacional está ahí para apoyar todo beneficio que haya para los mexicanos y los trabajadores. Y vamos a apoyar ese tipo de iniciativas. Lo que le hemos pedido a la presidencia y al grupo mayoritario de Morena y sus aliados es que nos expliquen de dónde van a salir los recursos. ¿Y las letras chiquitas qué dicen? Las letras chiquitas nos dicen que solamente esta iniciativa que ya mandó el presidente no es lo que dijo en su discurso, que era para todos los trabajadores, no es para todos. Es para un grupo reducido de trabajadores que pueden acceder a este beneficio si es que se aprueba, pero que solamente está topado a aquellos trabajadores que tengan un sueldo de 16,700 pesos. No son todos. Va acotando y acotando. Va acotando, cada vez más lo va acotando y va reduciendo sobre la todo cobertura. a su clientela, ¿no? Nosotros le decimos que sí, y decimos, ¿y de dónde van a salir los recursos? Y la propuesta nos dice, Adriana, que va a crear un fondo semilla, le llaman ellos, de 64,000 millones de pesos. Completamente insuficiente para el número de trabajadores que se pretende. ¿Y de dónde va a sacar este fondo? Y ahí es lo que es todavía más increíble. O sea,
Es una cosa que no es de creerse. Este fondo está nutrido, imagínate, en primera instancia, por los famosos 15,000 millones de pesos del Poder Judicial que se han estado repartiendo ya para Acapulco, que se repartieron, bueno, el presidente ha repartido esos 15,000 millones en todo y en nada. ¿Por qué? Porque esos recursos están controvertidos. El día de hoy existen ahí, pero no se pueden tocar por el presidente, por el gobierno, porque están en una controversia constitucional. Y además hay derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. No puedes reetiquetar algo que en un proceso como es la planeación del presupuesto de la Federación, que es un proceso aprobado por ambas cámaras, discutido, tú lo puedes desviar, es una desviación de recursos. Sí, totalmente no pueden ser tocados. Primera fuente. Segunda fuente, nos dice, se van a nutrir de los recursos que se van a obtener de la extinción de los órganos autónomos. Esa iniciativa, Adriana, no va a pasar. Lo decimos fuerte y claro desde Acción Nacional. No va a haber ningún retroceso, ningún voto de la oposición para atacar nuestra democracia y para atacar los equilibrios sanos que da la Constitución. Está la Comisión Reguladora de Energía, está la Comisión de Hidrocarburos, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está el INEGI, está el Coneval. Esas instituciones no pueden desaparecer y ahí tiene un rotundo no. Es decir, que el presidente no puede disponer de esos recursos. Y supongamos que llegara a pasar que no va a ser así, ¿cuántos recursos podría haber en el INAI? 1,000 millones. Entre todos los órganos autónomos yo creo que no se juntan ni 8,000 millones de los 64 que está hablando el presidente y que no alcanzarían, pues, yo creo que ni para un año. Entonces, eso también es completamente una propuesta desviada de la realidad. Tercera propuesta nos dice, de los recursos que obtenga el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. Esta institución, desde que existe y que se le cambió el nombre, ha estado llena de corrupción. Se le han otorgado durante estos 5 años 11,000 millones de pesos en presupuesto. ¿Sabes cuánto ha recuperado el instituto, Adriana? 4,000 millones. Es decir, completamente deficitario. Como hay mucho material de donde recuperar, pero que tampoco, porque es dinero de las confiscaciones. Que pues tampoco han agarrado a ningún narcotraficante importante. Incluso uno de los titulares, Jaime Cárdenas, que estuvo ahí poco tiempo, se salió y denunció que él no podía seguir en ese trabajo que estaba, repleto de corrupción. Así es. Diputado, y de estas iniciativas, esta batería que envió el presidente, ¿cuáles son en las que sí está de acuerdo el PAN o la oposición? ¿Podemos avanzar en el sistema de pensiones dignas para los trabajadores? Por supuesto que sí. Sin embargo, tenemos que ser muy serios y responsables para ver de dónde van a salir esos recursos, porque estos recursos, este fondo semilla del que habla el presidente es completamente, primero, insuficiente y segundo, es irreal, porque están tomando recursos que no pueden estar tomados de esa forma. Y se ha ido tomando recursos que no se deben de tomar. Hay un recurso que es para las emergencias que se toma del presupuesto petrolero, que también ya se lo gastaron. Muchos excedentes por el tipo de cambio, que como se contempla en la carátula del presupuesto, que luego hay excedentes, también se lo han ido gastando. Sí, todos los fondos de estabilización. ¿En dónde están estos recursos? Bueno, sabemos que deben de estar pues en sus desarrollos, sus mega obras. Al momento, y que las proyecciones hablan de que si algún día el Tren Maya, si algún día el AIFA, si algún día el Tren Interoceánico comienzan a dar algunos dividendos, será en más de una década. Nos siguen costando. Diputado, para finalizar, ¿qué otra iniciativa estarían dispuestos a discutir? Estamos dispuestos a apoyar firmemente el mejoramiento de los salarios mínimos y que esto esté ya contemplado en la Constitución para que nunca sean menores al porcentaje de la inflación anual. Completamente de acuerdo. Solamente pedimos también un condicionamiento al gobierno, que haga todas las políticas necesarias para que la inflación no crezca en los márgenes que ha crecido en los últimos años. Hay una inflación acumulada de 2019 a 2023 de más del 30%. Y las personas lo deben de saber. Cuando van al supermercado... Pues es que lo sabemos porque lo vivimos, exacto, pero desgraciadamente para el gobierno y para nosotros pues nos damos cuenta
de la inflación, porque sabemos, Sí. llevamos un gasto corriente y ya Exacto. tenemos los cálculos de qué nos alcanza con tanto. Aquí el auditorio no nos va a dejar mentir. Cada que vamos a un supermercado, cada que vamos a un tianguis, a un sobre ruedas o a una tienda departamental, sabemos que los precios han crecido. Increíble, diputado. Pues vamos a estar aquí muy pendientes sobre esta carga de trabajo que tienen y estas discusiones y aprobaciones en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Adriana, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.